Tras la riada, las consecuencias y las preguntas. Mientras los agricultores contemplan sus campos anegados, los ganaderos recogen su ganado muerto y los vecinos intentan volver a vivir a sus casas, se multiplican esas preguntas. ¿Qué ha pasado? Hoy queremos reflexionar sobre eso, sobre lo que hemos vivido en Aragón, sobre cómo se han sucedido los acontecimientos en los últimos 8 días y también sobre lo que se plantea hacer a partir de ahora para que la próxima vez que el Ebro vuelva a crecer los efectos no sean tan devastadores. Y lo queremos hacer con una de las personas que ha estado al frente de la gestión de esta crecida, que él mismo ha calificado como histórica. Es Javier de Pedro y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Feliz semana. Feliz semana. También feliz semana a todos ustedes. Sobre la mesa, en el fondo, las mismas preguntas que tras la crecida del año 61 o la del 2003, 2007 o 2013. Unos episodios que, como media, aparecen con un periodo de retorno de 7 años, con un caudal superior a los 2.500, 2.600 metros cúbicos por segundo. De la crecida y de sus consecuencias, de la gestión de la misma y de las soluciones que se buscan y que cuesta encontrar, hablamos con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Javier de Pedro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Crecida histórica, por tanto, ¿no? Se puede calificar. Pues sí, yo creo que ha sido histórica por las alturas que ha tenido esta avenida, que han sido unas alturas que no se habían registrado antes, desde que, por lo menos desde que se tienen unas mediciones pues más precisas, ¿no? Y eso es lo que ha llegado a plantear pues mayores problemas. Hemos tenido que con unos caudales que son inferiores a, por ejemplo, la avenida del 2003, pues nos hemos encontrado con alturas superiores a la de 2003, pues prácticamente en todos los puntos que tenemos de medición, ¿no? Yo creo que ese es el dato al que hay que tener en cuenta, ¿no? y actuar en consecuencia, claro. También histórica en lo personal. Bueno, desde luego, yo no había pasado una avenida de estas características. Eso que durante mi mandato en la Confederación, pues bueno, en el 2013 tuvimos avenidas ya importantes que nos pusieron a prueba en muchos municipios y bueno, este año ya llevábamos 3 y esta cuarta pues que ha sido evidentemente extraordinaria y como tal, pues bueno, pues ha generado pues una gestión muy complicada, ¿no? Y realmente, pues bueno, el vivir de cerca pues esta situación y la situación que se vive pues en los municipios amenazados por una inundación, la situación también pues de incertidumbre que genera una avenida extraordinaria que no sabes exactamente hasta dónde va a llegar, pues bueno, pues realmente ha sido una experiencia pues muy complicada y que bueno, pues que hay que aprender, está claro. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuándo volverá la cuenca a su situación normal, habitual? Porque vemos que todavía en muchos puntos está abierto, ¿no? el cauce. Bueno, el freático está costando que vaya volviendo a su sitio. Hay que tener en cuenta que no solamente sigue esta avenida extraordinaria, sino que ya el freático llevaba pues muy presionado por anteriores avenidas y bueno, pues va bajando el nivel del río. Ya estamos por debajo de los 1.000 metros cúbicos por segundo en Zaragoza. En Mequinenza ya se está normalizando la situación de la presa, que la hemos tenido que apurar sus posibilidades con el fin de evitar una avenida aguas abajo en Aragón y en Cataluña y por tanto pues bueno, yo creo que ya podemos hablar del día de después, ¿no? de que tenemos que llevar a cabo pues una serie de actuaciones para mejorar la defensa de los pueblos, para mejorar la sección de desagüe del río y en fin, yo creo que el gobierno de Aragón, los otros gobiernos, el gobierno del Estado pues están dando pasos para que este día de después pues pueda ser gestionado cuanto antes, ¿no? Enseguida hablamos del futuro, pero nos vamos a detener un poco más en el pasado. ¿Ha habido fallos en las previsiones? No, yo creo que... Es lo que apuntan los alcaldes, bueno, yo creo que ganaderos. Aquí hay un tema que a mí sí que realmente creo que hay que destacarlo. Lo que en ningún caso los técnicos de la Confederación han engañado a nadie. Se ha medido lo que se ha medido con unos sistemas muy precisos. Además, antes de que empezara a llover, la Confederación tiene un sistema que permite ya prever los caudales y se avisó de una avenida extraordinaria
extraordinaria antes de que empezara a llover, que esto en España no lo hace ninguna confederación y en el mundo lo hacen se hace en muy pocos sitios, y ya se avisó de una avenida extraordinaria en torno pues, a 2.400-2.500 metros cúbicos por segundo. Eso hizo que Protección Civil desplegara un operativo propio de una situación de emergencia, ¿no? Como con la UME, con todos los servicios de Protección Civil desplazados, y yo creo que esa es la previsión más importante y yo creo que esa se ha confirmado. Luego sí que es verdad que a lo largo de la avenida, pues el predecir exactamente la hora de las puntas o las alturas, pues bueno, ahí sí que es verdad que se han hecho unos cálculos que son, pues bueno, aproximados, porque es muy difícil medir la naturaleza y más cuando viene una avenida de este tipo, ¿no? Yo creo que los técnicos de la Confederación han hecho un gran trabajo. Han advertido de la dimensión del problema, pero evidentemente la exactitud en este tipo de fenómenos pues es imposible, ¿no? Lo que hay que estar preparado para todo, ¿no? Y se ha estado preparado para todo y se ha reaccionado a tiempo para que por lo menos pues, los núcleos de población no sufrieran una inundación, aunque han estado pues claramente amenazados, ¿no? Pero bueno, eso ya antes de que empezara la avenida se estaba en esa preocupación. No en vano, por ejemplo, en el 2003 pues sí que hubo, Pradilla pues inundó completamente, ¿no? Y Novillas pues tuvo una inundación mucho más grave que la que ha tenido en esta ocasión, ¿no? En fin, yo creo que las previsiones pues han ajustado a la magnitud del acontecimiento, pero evidentemente pues ya en el curso de la avenida y predecir exactamente las alturas y los momentos en que se iban a producir, pues eso realmente se ha intentado acercarnos lo máximo posible, pero no es posible medir matemáticamente la naturaleza. ¿Y eso significa que las consecuencias eran inevitables, tal y como estaba el Yo creo que cauce? aunque se hubiese acertado exactamente en todo, evidentemente las consecuencias hubiesen sido las mismas y se hubiese hecho lo mismo también. O sea, se hubiesen adoptado las medidas que se han adoptado de proteger a los municipios, de evitar que se inunden, evidentemente porque los municipios son en una avenida el objeto principal a proteger. Los campos ya sabemos que ya se sabía que iba a haber un desbordamiento de motas en todo el eje del Ebro y que iba a haber miles de hectáreas inundadas. Eso estaba asegurado. Lo que teníamos, nuestra preocupación fundamental era evitar la inundación de los municipios y al final pues bueno, se ha conseguido, pero sí que es verdad pues bueno, pues que se ha estado al límite, ¿no? Se ha dado una circunstancia que yo no sé si es la primera vez que se da, que es que en la estación de aforos de Castejón normalmente se mide allí un caudal y luego cuando llega a Zaragoza ese caudal suele ser menor. Yo no sé si es la primera vez o una de las primeras veces que luego el caudal que llegaba a Zaragoza era incluso superior al detectado en Castejón, porque normalmente ya se lamina y desciende, ¿no? Pues en los libros de aforos del Ministerio y después de analizar la avenida del 2007, por ejemplo, en el 2007 fue superior en Zaragoza respecto a Castejón. O sea, ya tenemos un ejemplo reciente y en la del 2003 fue prácticamente lo mismo. Y en esta avenida, además, una avenida en la que era una avenida que venía precedida de otras avenidas, que estaba todo saturado, todo el freático completamente lleno. Venía empujándole otra avenida que nos ha pasado desapercibida, pero que ha seguido también a esta avenida extraordinaria, y todo eso, pues bueno, pues realmente pues ha creado una situación pues que no es normal, ¿no? No es normal y bueno, pues los efectos pues se han ido viendo y se han ido midiendo en tiempo real, que eso sí que han sido correctos, aunque también es verdad que los caudales que se miden tanto en Castejón como en Zaragoza como en cualquier sitio, pues tienen un margen de apreciación de en torno a un 10%. Y desde luego los técnicos de la Confederación entienden que ese margen pues se ha respetado, ¿no? Y estamos en ese orden de magnitudes. Lo que pasa es que es verdad que ya veníamos observando del 2013 que con menos caudal teníamos más alturas. Hay una sobreelevación del cauce, hay una invasión generalizada de islas por todo el río, y eso ha generado pues que tengamos más alturas, y esa es la conclusión principal a la que se llega desde la Confederación. Por tanto, la gestión ha sido la correcta, ¿considera usted? Bueno, la gestión siempre es mejorable. No me gusta decir correcta porque se ha hecho lo mejor posible, con los mejores medios técnicos disponibles, y yo creo que en ese sentido ha sido correcta. ¿Que se puede mejorar? Siempre se puede mejorar, ¿no? Y yo creo que en eso nunca debemos de conformarnos con una gestión de una catástrofe y creer
ver que no se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero yo creo que en pocas partes del mundo hubiesen tenido los datos y la información que se ha tenido por esta avenida por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y yo creo que en ese sentido pues los técnicos de la Confederación pues merecen un reconocimiento. Vamos a hablar del y a partir de ahora qué, pero también de lo más inmediato. El agua de forma paulatina, poco a poco, va volviendo a su cauce. ¿Se espera un nuevo repunte o que llueva aguas arriba o que el deshielo pueda provocar un nuevo aumento del caudal y por lo tanto también de la altura del río Ebro? Bueno, de momento no hay una previsión de avenidas, los caudales tienen que seguir bajando, pero evidentemente estas circunstancias pueden cambiar, puede venir pues un frente de precipitaciones muy potente que nos vuelva a generar una situación de avenida. Es verdad que en esta avenida que hemos pasado han confluido una serie de factores muy desfavorables. Primero, un gran frente que dejó mucha nieve en toda la parte noroeste de la cuenca, en Navarra, País Vasco y Cantabria, y luego a las 2 semanas vino un frente potentísimo también, pero esta vez con subida de temperatura, es decir, con calor, que ha fusionado toda esa nieve y se ha sumado al gran frente que venía. Esas circunstancias ahora afortunadamente no las tenemos, esa nieve ya pues, se ha fusionado, se ha producido el deshielo y una avenida de estas características ahora no se podría repetir de forma inmediata. Pero bueno, tenemos nieve en el Pirineo, pueden venir avenidas por el Pirineo, siempre hay que estar atento y el Ebro pues es un río que periódicamente pues nos irá trayendo pues avenidas porque forma parte de su naturaleza y es un río mediterráneo. También nos traerá épocas de sequía en la que en vez de hablar de avenidas estaremos hablando de sequía y de los graves problemas que genera pues la necesidad de agua, ¿no? Y la falta de poder satisfacer las demandas, y esa es la realidad de nuestro río. Volverán las avenidas y volverán las sequías, y lo que tenemos que aprender es a gestionar tanto la sequía como las avenidas pues lo mejor posible. Yo creo que se va mejorando, pero evidentemente siempre hay para mejorar pues un margen, ¿no? Sin perjuicio de que nunca vamos a poder evitar que una avenida de estas genere daños, ¿no? Daños sobre todo en campos y en instalaciones agrícolas, pues eso es muy difícil de evitar. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Para no hacernos las mismas preguntas siempre que atravesamos un episodio de crecida, ¿no? Porque se dice, esto hay que hacer algo para que no se vuelva a repetir, pero año tras año pues yo creo que pues bueno, se están dando pasos por el Gobierno central. El Ministerio propuso al Gobierno pues aprobar un decreto ley de ayudas y además de inversiones para reparar pues todo tipo de infraestructuras y también pues para realizar limpiezas en el río. También por parte de las comunidades autónomas se están flexibilizando estos requisitos medioambientales para facilitar también pues estas labores, y yo creo que vamos en el camino adecuado. Y ahora pues bueno, lo que hay que hacer es diseñar pues una mejora en la defensa de los municipios afectados, porque siempre después de una riada de estas pues hay que ver dónde ha habido algún punto débil y reforzarlo, ¿no? Y luego pues también pues generar una mejor sección de desagüe en el río, y bueno, y también yo creo que sería bueno pues bueno, buscar ese acuerdo global, político, institucional entre todos y saber exactamente qué queremos hacer con el río Ebro, porque todavía pues pero hay estar preguntándonos todavía eso, ¿no? Si que hacemos, que si se mantienen las motas y se limpia el cauce, o se modifican las motas y se da más espacio al río, que en el fondo es el debate que está ahora entre la mesa. Pero es el mismo debate que después de 2003, de 2007, de 2013. Bueno, pues yo creo que algún día habrá que dar el paso, ¿no? Yo creo que el Gobierno de... ¿Pero quién tiene que dar ese paso? ¿Quién es el que tiene que decir, hombre, pues señores, yo creo que sentémonos a hablar? Yo creo que entre todos, ¿no? Yo creo que aquí los que lideran que se solucione esta situación son los pueblos ribereños, eso no hay ninguna duda. Yo creo que hay que escucharles, hay que sentarse en una mesa y bueno, y decidir pues bueno, pues también qué camino queremos seguir, ¿no? Yo creo que al final será una combinación de todas las medidas, ¿no? No puede haber una sola solución. Tiene que haber varias soluciones que nos ayuden a que las avenidas generen menos daños. A las avenidas ni las vamos a poder evitar porque las produce la naturaleza, ni vamos a poder evitar al 100% los daños, pero vamos a ver cómo podemos actuar para que nos causen el menor daño posible y bueno, pues que no haya una situación pues tan devastadora como la que se está produciendo, aunque como digo pues es complicado. ¿Se puede hacer una limpieza de todo
de todo el río. Vamos a ver, ese es un debate que ya hemos tenido. De todo el río no se puede limpiar como si fuera un canal. Lo que se busca es una neutralidad medioambiental, es decir, que haya una posibilidad de aquellos sitios donde es necesario generar una mejor sección de desagüe, que se tenga que quitar una isla porque hay un pueblo enfrente que le puede generar pues inseguridad. Pues esos son los pasos que yo creo que hay que dar en el tema de las limpiezas. Buscar una neutralidad ambiental, que yo creo que el Gobierno de Aragón está en esa línea con los pasos que está dando, y luego evidentemente buscar un equilibrio. Pero en este momento no hay equilibrio. En este momento lo que hay es un espacio natural protegido que prevalece en sus criterios frente a todo lo demás, ¿no? Para eso hay que modificar legislaciones medioambientales, no solo autonómicas, sino también nacionales, incluso ordenanzas y normativas europeas. Bueno, pues yo creo que sí que hay que dar pasos en esa línea, ¿no? Y en eso se está trabajando, y hay un compromiso político de estudiarlo y de analizarlo. Evidentemente, una modificación legislativa, algunas modificaciones pueden ser más fáciles, otras a lo mejor pues requieren un mayor debate, pero bueno, pero aún así yo creo que se puede ir avanzando. En emergencias, como vamos a actuar ahora, pues también hay una cierta mayor flexibilidad medioambiental, pero tenemos que pensar también de cara al futuro, ¿no? De cara a qué río queremos. Yo creo que también es una oportunidad el plan de gestión de inundaciones, que en este momento está en información pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en colaboración con todas las comunidades autónomas, que no lo ha hecho la Confederación, lo ha hecho en colaboración con otras comunidades autónomas. Yo creo que ahí sí que hay herramientas importantes que se pueden desarrollar, ¿no? Una de ellas también pues es la retirada periódica de gravas en determinadas zonas, ¿no? Y bueno, y luego pues también pues muchas más medidas, como algunas motas que afectan también a municipios, pues habrá que repensarlas, ¿no? Y bueno, y también pues si se le puede dar más espacio al río, y llegando pues a un acuerdo con el sector agrícola, ¿no? Que es al fin y al cabo el que aprovecha esas márgenes del río, ¿no? Que son miles de hectáreas que también pues son muy productivas, ¿no? Y, en fin, yo creo que ahí hay un debate muy intenso. Yo creo que el plan de gestión de inundaciones es una buena oportunidad, y bueno, yo creo que ese es el objetivo. Yo creo que hay que buscar el acuerdo político. No podemos aquí cada uno aprovechar una coyuntura de este tipo para hacer una política partidista. Yo creo que deberíamos de buscar la sensatez, en la cual yo creo que bueno, pues que al final tendremos una idea clara todos de lo que hay que hacer, sin ninguna duda. En un momento además preelectoral que se quiere o no se quiere, a lo mejor pone más difíciles las cosas para llegar a acuerdos políticos en este caso. Pues sí, pero yo creo que debería ser lo contrario. Yo creo que aquí también debería haber, igual que he hablado de la neutralidad ambiental, debería haber una neutralidad política. Vamos a buscar solucionar el problema, y entre todos vamos a ver cómo buscamos esa solución con consenso político, que yo creo que sería pues muy generoso de cara a solucionar toda esta problemática. Javier de Pedro, una de las cosas que hemos escuchado últimamente, con Yesa se hubiera evitado. Yo se lo pregunto, ¿con Yesa se hubiera evitado este episodio? Con Yesa se ha conseguido evitar pues 400 o 500 metros cúbicos por segundo menos, pero no se hubiese podido evitar los embalses para este tipo de eventos suponen pues una parte de la solución, ayudan a evitar una avenida. En el caso de Mequinenza ha sido clarísimo, la avenida se ha laminado ya en este embalse, a pesar de que se ha llenado en 2 ocasiones durante el último mes. Ha sido una gestión pues también muy compleja, ¿no? Y se ha conseguido pues que aguas abajo de Mequinenza pues no continuará esta avenida extraordinaria, ¿no? Pero evidentemente los embalses no son la única solución, porque además en la cuenca alta del Ebro pues está regulado pues un 20%, el otro 80% no está regulado, y eso no vamos a poder evitar que esa agua llegue al eje del Ebro y que genere una avenida de estas características. Javier de Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Nada, buenos días. Muchas gracias.